Whisky Grant. Prueba un ángulo diferente. Esta pequeña parte es el corazón de los procesadores que están dentro de los equipos de cómputo. Muchas veces cuando adquirimos computadores o vamos a adquirir un computador, nos encontramos con una gran variedad de procesadores. Esta semana hemos invitado a Juan David Gutiérrez, gerente de canales de Intel, para que nos dé sus mejores recomendaciones a la hora de adquirir un equipo. Esta semana en la entrevista de W5 Noticias. Juan David, en este mundo de avance tecnológico, ¿cómo han evolucionado los procesadores y en qué estamos en este momento? Mira, los procesadores han evolucionado y la tecnología evoluciona astronómicamente rápido. Nosotros hace cerca de 1 año y medio, 2 años más o menos, teníamos 2 familias de procesadores grandes, la familia Celeron, que es la básica, y la familia Pentium 4. Mucha gente conoce y todavía hoy en día lo único que conoce de Intel es Celeron y Pentium 4. Luego salió los nuevos procesadores de doble núcleo. Los nuevos procesadores de doble núcleo son 2 cerebros, es como un chef, por ejemplo. Cuando un chef tiene que cocinar, si él tiene una sola sartén, puede hacer o el arroz, o puede hacer el pollo, o puede hacer una sola cosa al mismo tiempo. Por más que él tenga 2 brazos, por más que tenga muchos ingredientes y todo. Los procesadores de doble núcleo lo que permiten es como si el chef tuviera 2 sartenes. 2 sartenes te permite, mientras el arroz se calienta o se hace, puedes poner a hacer por el otro lado, bueno, por ejemplo el pollo, algo por el estilo. En el caso de los computadores funciona algo muy parecido, 2 cerebros. Tenemos 2 procesadores en un mismo computador que te permite hacer varias tareas al mismo tiempo. Entonces ahí fue donde salió un nuevo procesador en ese momento, alrededor de hace 1 año y medio más o menos, que se llamaba el Intel Pentium D. Mucha gente lo conoce en la calle como el Dual Core, Pentium Dual Core, pero en realidad se llamaba Pentium D. Ese fue el primer procesador que ya tenía 2 cerebros en el mismo computador. De ahí, entonces, la familia Pentium 4 está empezando y empezó poco a poco a salir un poco del mercado. Y entonces, ¿qué venía quedando? El Celeron y el Pentium D. Resulta que entonces salieron unos nuevos procesadores o una nueva manera de diseñar el procesador de arquitectura que entrega un 40% más desempeño que las familias anteriores. Y lo que permite ahora entonces es tener con procesadores, inclusive con unas velocidades de reloj más pequeñas, podemos hacer muchas más cosas. Entonces ya hablamos de Celeron, hablamos de Pentium 4, luego hablamos de Pentium D, ¿de acuerdo? Y después entonces salió los nuevos procesadores con una arquitectura nueva, supremamente nueva, que ya ni siquiera se llamaban Pentium. Esos son los Core 2 Duo. Entonces en ese momento quedó Celeron, quedó Pentium D, quedó Pentium 4 metido en una franja ahí en el medio y quedó el Core 2 Duo. Pero resulta que Pentium 4 yo les conté ahorita, pues te conté que poco a poco ya estaba saliendo del mercado. Entonces eso nos dejó con Celeron, Pentium D y Core 2 Duo. Y resulta que el Pentium D evolucionó, tuvo un cambio muy importante, cambio no solo en el nombre, sino un cambio a nivel del diseño interior del procesador. Y ese evolucionó a ser lo que hoy se conoce como Intel Pentium Dual Core. Y lo que nos da es que hoy lo que nosotros tenemos en el mercado, los últimos procesadores, es el Celeron, que está abajo, el Pentium Dual Core en el rango medio, el Core 2 Duo por encima, y hay una familia, digamos, dentro del Core 2 Duo que se llama el Core 2 Quad, que ya son procesadores de 4 núcleos que lo podemos hablar después. Bien, Juan David, vemos también algunas referencias numéricas supuestamente son las velocidades del procesador de 1.6, 1.8, 2.4, 2. Bueno, en fin. ¿Qué tanto hay que tener en cuenta estas referencias a la hora de adquirir un computador? Mira, la velocidad de reloj anteriormente, hace alrededor de unos 4 o 5 años, era el único parámetro para medir el desempeño de un computador. Tú ibas a comprar un computador, o la mamá de uno, o el compañero, el amigo, el hermano o algo, y decía, quiero un computador de 3 GHz. Y entonces al año siguiente, el señor le decía al vecino, y el vecino decía, no, es que este señor compró uno de 3, entonces este año yo tengo que comprar uno por lo menos de 3.4 GHz. Y ese era el parámetro de referencia. Pero resulta que al igual, por ejemplo, que en los automóviles, ¿qué pasa en los automóviles? Hay carros con cilindradas, qué sé yo, de 1.6, de 1.8 litros, 2, 3, 4 litros. Entonces, de la misma manera, si tú vas y necesitas un automóvil, tú dices, bueno, quiero un carro con un motor, qué sé yo, de 2 litros. Pero resulta que si tú vas a un concesionario de camiones y te dicen, no, mire, aquí el camión es de 4 litros. ¿Y qué velocidad? No pasa de 100 kilómetros por hora. Entonces, no es, fíjate tú que la cilindrada, por ejemplo, o el tamaño del motor en un carro,
no necesariamente tampoco es la velocidad que alcance el carro. Depende del uso, depende de muchas otras cosas. En un carro, si el carro es pesado, si es liviano, si la caja de cambios es de una manera, de la otra, si es de cuántos pasajeros es, si es de caja automática. Bueno, hay una cantidad de características que hacen que el carro vaya más rápido o más lento. No solo el motor es la única característica que hace que un carro vaya más rápido o más lento. Lo mismo sucede hoy en día con los procesadores, lo mismo sucede con los computadores. Entonces, la velocidad de reloj hoy en día no es el único parámetro que te permite medir a ti el desempeño de un computador. Hay otros parámetros, son, digamos, un nivel de detalle un poco más técnico, pero hay otra cantidad de parámetros. Entonces, no es de raro que tú encuentres hoy, por ejemplo, que los procesadores, la velocidad de reloj ya no es tan alta como antes. Antes uno hablaba de 3.2 GHz, 3.4, 3.8. Mucha gente inclusive pensaba que iba a seguir 4 GHz, 5, 6, 7 GHz, pero por el contrario, lo que nosotros hicimos es, ahora ponemos un motor más pequeño en el carro, como los carros de hoy en día, pero permite que ahora los computadores vayan muchísimo más rápido. Los procesadores con velocidades de reloj pequeña, de 1.6, de 1.8 GHz, tienen cerca de un 30 o un 40% más desempeño que las familias anteriores. Hemos hecho un recorrido por los distintos tipos de procesadores que existen actualmente. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo escoger la mejor opción cuando uno compra PCs? Mira, lo más importante es para qué necesitas el computador. Nuevamente, al igual que en la historia de los automóviles ahorita, si tú no simplemente vas a un concesionario y dices, quiero un carro. Sí, señor, pero es que tenemos automóvil, tenemos un compacto, tenemos un sedán, tenemos camioneta, 4x4, tenemos un bus, microbús, camión. Hay muchos tipos diferentes de carros para diferentes necesidades. Entonces, lo mismo sucede en los computadores. ¿Para qué necesitas el computador? Entonces, empecemos, digamos, de abajo hacia arriba, de acuerdo a las necesidades. La franja básica, digamos, el de más abajo, el que requiere menos desempeño, nosotros lo denominamos un novato en tecnología. ¿El novato en tecnología qué es? Es aquel usuario que utiliza el computador para, digamos, para escribir una carta en Word, para hacer una tablita en Excel, por ejemplo, el presupuesto de gastos de la casa, para enviar un email, para chatear o algo, estas aplicaciones básicas. Ese es el novato en tecnología. El novato en tecnología, nuestra recomendación y para el producto que fue diseñado para ese segmento de usuarios, se llama el Celeron. Entonces Celeron es el procesador, digamos, un computador mucho más asequible, pero que te entrega un desempeño necesario para las tareas que tú quieres desarrollar. Más arriba, si tú eres un usuario ya multitarea, ¿qué es el usuario multitarea? El usuario multitarea es el que necesita, hombre, yo llego a mi casa, abro el computador, el portátil o el computador de escritorio, conecto la cámara, descargo las fotos se demoran 10 minutos descargando, mientras tanto pongo un MP3, quiero escuchar música y al mismo tiempo entonces estoy escribiendo un email. Y de repente entonces el antivirus se prendió y está ejecutando. Ahí ya estamos hablando de por lo menos 4 tareas al mismo tiempo. Para eso entonces ya la recomendación es un procesador Pentium Dual Core. El Pentium Dual Core es un procesador, una franja más arriba en el desempeño. Si tú eres un usuario multitarea más avanzado es el que ya conscientemente hace uso de la multitarea. Pongo a hacer el antivirus, pongo a quemar un CD y mientras tanto estoy jugando, por decir algo en el computador. La recomendación ahí es un procesador Core 2 Duo. Ya no es un Celeron, ya no es un Intel Pentium Dual Core, ahora es un Core 2 Duo. Y por último, digamos, ya en la franja más arriba, si tú eres un usuario de diseño gráfico, por ejemplo, diseño de videos, diseño de audio, o un jugador, entonces ya te vas en la franja más alta de procesadores que tenemos nosotros para ese segmento. Están los Core 2 Quad, que no los alcanzamos a hablar. Los Core 2 Quad son procesadores ya no de 1 ni de 2 cerebros, sino de 4 cerebros. Permite tener 4 cerebros, es como la historia del chef, 4 sartenes en una misma cocina. Y ese segmento arriba, el Core 2 Quad, y arriba está el Core 2 Extreme, que esos dos, digamos, están orientados al segmento de usuarios que son de diseñadores y de jugadores extremos. Gracias. Gracias a ustedes.